Él es escritor e investigador literario, bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en escritura creativa por la Universidad de Texas, El Paso. Su primer cuentario, Non Serviam, fue publicado en el 2017. En el 2018, su cuento El niño que quería creer en la magia obtuvo mención honrosa en el 8º Bienal del Cuento Infantil en Enigma, siendo publicado como libro de cuento infantil en el año 2022. En el 2023 ganó el primer premio categoría Cuento Libre en la primera Bienal de Narrativa Bitácora en homenaje al escritor José María Arguedas con su relato La otra Marixa, que fue publicado por el grupo editorial Bitácora en 2023. Su primera novela, Talis, también fue publicada en noviembre de 2023 con el sello editorial Maquinaciones Narrativa. Actualmente es docente de comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola y postea contenido diverso en su canal de YouTube con el seudónimo de Prisionero del Insomnio. A continuación, tenemos a nuestro primer presentador, José Donaire. Él estudió literatura y lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de los libros de relatos Entre dos eclipses del año 2001, Un horno de reverbo en el 2007, Ars Brevis en el 2008, Arinsky y Ginebra en el 2009, Paisaje Punk en el 2017, las novelas Las Fábulas, Máquina del Sueño en 1999, La Trama de las Momias en el 2003, La Decarnación del Verbo en el 2011, Doble de Vampiro en el 2012 y las novelas gráficas Tinieblas de Ultratumba en el 2016 y Kiskikai en el 2021. Ha ganado el premio Luces en la categoría Cómics en el 2016 y en varias ocasiones los concursos de proyectos para la publicación de libros convocados por el Ministerio de Cultura. Dirige el sello Maquinaciones Narrativa y el proyecto Kafka, una residencia para la creación literaria en la selva central peruana. A continuación presentamos a Gonzalo Málaga. Él estudió Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde formó parte de la agrupación poética Noble Cárteva. Es autor del libro MF Los Multifokers y otros cuentos, Campo de Gules en Lima en el 2005. Textos suyos han sido antologados en Esta Realidad No Existe, antología de ciencia ficción por escritores del Perú. Alexis Iparaguirre y Francisco Joaquín Marro, antologadores por Estuve en Do Mundo en Lima en 2021. Más allá de lo real, antología del cuento fantástico peruano del siglo XXI, Elton Honores, antologador, editorial Altazor en Lima en el 2018. Poetas que cuentan, muestran de relatos peruanos de 1913 al 2013, Carlos Morales Falcón, compilador. Bisonte Editorial Lima en el 2017, Pasaje de lo Fantástico, antología de relatos de expresión fantástica en el Perú, de Audruyer Droger, Editorial Maquinaciones, Lima en el 2017. Horrendos y Fascinantes, antología de cuentos peruanos sobre monstruos, Editorial Altazor en Lima en el 2013. 17 fantásticos cuentos peruanos, antología del cuento fantástico peruano de Gabriel Rimachi, Cialer y Carlos M. Sotomayor, compiladores. Editorial Casa Tomada en Lima en el 2008. Nacimos para perder, simplemente cuentos, por Editorial Casa Tomada en Lima en el 2007. Por favor, a quienes pido unas fuertes palmas para hacerles la palabra. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Agradezco a Eric y a Eric por la confianza, lo mismo que a Pepe Donaire, de la editorial, y a todos ustedes, a la Universidad Federico Villarreal y a los presentes que están acá, ¿no? Voy a tratar de ser breve. Talis, de Eric Fernández Pozo, es una novela especulativa, fantástica, que discurre entre la Europa de finales del siglo XVIII y una Lima del futuro, en algún momento del siglo XXII.
pasando por el Japón del siglo XIX. De entrada podemos decir que tiene como tema central, mas no único, el de la inmortalidad. Y la inmortalidad de la que escribe Eric es una especie de inmunidad adquirida que permite a algunos personajes resistir interminablemente el paso del tiempo, ajenos a la decadencia física y mental del común de las personas. Estos personajes no son estrictamente inmortales, porque conforme nos enteraremos en la lectura, algunos definitivamente mueren. De lo que se trata es, en última instancia, del deseo de trascendencia, de la naturaleza y la conciencia humana frente al tiempo. Así, Eric Fernández nos presenta los ecos de una sociedad conformada por individuos que intentan pasar desapercibidos e incluso parecen renuentes a intervenir en los momentos decisivos de la historia de la humanidad. Personas que se ven a sí mismas como cronistas del devenir de las civilizaciones, para las que el vivir es una especie de juego en el que se dedican a observar y tratar de detectar a humanos aparentemente comunes y corrientes que puedan ser merecedores de ese estado de inmortalidad que ellas ya tienen, sabiendo al mismo tiempo que esa búsqueda de candidatos a la inmortalidad es algo que puede incrementar o disminuir su reputación entre los pares. Así, la premisa de la que parte la novela podría ser la siguiente: alguien aparece de pronto y ofrece, o a alguien se le ofrece, acceder a la posibilidad de vivir no 30, 60 o 100 años, sino siglos y siglos, incluso milenios, en plenitud de capacidades físicas, mentales y sensoriales. Y poder moverse por el mundo de manera necesariamente discreta a través de la historia con mayúscula, sabiéndose parte de un grupo pequeño de semejantes, sabiendo también que esa inmortalidad tendrá, como bien indica Jorge Casilla en la nota de contratapa del libro, consecuencias inevitables. A partir de este tema principal, Eric Fernández consigue abarcar también otros mucho más cercanos o cotidianos a nosotros, como el de la búsqueda del sentido de la existencia, la paternidad, las relaciones afectivas, familiares, la infidelidad y, por supuesto, las separaciones, los reencuentros, la venganza, la muerte. Avanzando en la lectura encontraremos a dos personajes importantes. El primero, Talis, un hombre misterioso, aparentemente de mediana edad y de características físicas no distintivas. En el momento del clímax de la novela tiene no menos de 2 siglos y medio de vida. El segundo, Andrés, de 25 años al momento de su encuentro con Talis, y alrededor de ellos hay personajes menores, de un lado inmortales como Ibrahim, el mentor de Talis, y de otro los familiares, los amigos, la enamorada de Andrés. Podemos identificar 3 hilos narrativos que se van alternando y se enhebran, creo que ese es el verbo preciso, en el desarrollo de una trama que presenta saltos temporales y cambios de puntos de vista, ofreciéndonos una experiencia de lectura ágil y amena. Así, el primer hilo narrativo, conformado por el primero de cada 3 capítulos, está narrado en primera persona, en tiempo presente. Son textos cortos de 2, 4 y hasta un máximo de 6 páginas, que narran hechos puntuales, importantes, algunos trágicos, sin mucho detalle y podríamos decir que contados de manera serena, como quien recuerda teniendo el control de las emociones sobre las emociones. Son capítulos en la voz de Talis, el inmortal. Estos textos van precedidos de coordenadas geográficas y temporales a manera de título. Por ejemplo, Lima, Confederación Sudamericana, enero de 2100 y tantos, ¿no? Leicester, mayo de 1779, Nottingham, diciembre de 1800, Wicklow, 1846, París, 1850, y así. La mayoría de lo que se narra en estos capítulos son historias cerradas en sí mismas, que aunque a primera impresión podrían parecer inconexas, son las que han ido definiendo, moldeando a la persona en la que se ha convertido Talis al momento de su encuentro con Andrés. En contraste, tenemos un segundo hilo narrativo, conformado por textos también narrados en primera persona, igualmente cortos,
pero que presentan un tono diferente. Llevan títulos larguísimos, como por ejemplo, Sinceramiento en torno a la página en blanco, o ¿Por qué es mejor no contarlo todo? O Anotación para soltar los dedos, porque no sé cómo continuar la novela, o porque quiero convencerme de que tengo talento, parte 1. O Anotación para soltar los dedos y desamarrar la imaginación de la maldita realidad y sus limitaciones, parte 2. En ellos la voz es la de Andrés, que se fija más en los detalles, trata de hechos cotidianos, con un mayor peso en la observación y en la reflexión, lo que tiene sentido, porque para alguien de la edad de él hay mucho que todavía es nuevo, y los recuerdos de la infancia y la adolescencia están frescos. Son esas experiencias y recuerdos los que configuran los resortes mentales de aquel Andrés al que va a buscar tales. Un Andrés de antecedentes familiares disfuncionales, que distribuye su tiempo entre un trabajo mal pagado y la escritura de una novela en un departamento austero y la episódica presencia de una enamorada y contadísimos amigos. El tercer hilo narrativo está conformado por textos escritos en tercera persona. Son los más largos y tratan del encuentro entre Tales y Andrés. Conforman la parte más densa de la novela. Son textos con muchos diálogos, referencias culturales, históricas, literarias, en torno a creencias, religiones, filosofía. En ellos vamos conociendo más sobre los inmortales, las historias de algunos de ellos y sus mentores, sus limitaciones, búsquedas y fracasos, lo que los mueve, el costo que tienen que pagar a cambio de lo que consiguen. Nos presentan una confrontación entre dos maneras de entender o de enfrentarse a la vida. Una, la de Tales, que podría calificarse de entre cínica, escéptica, lúdica y hedonista, y la otra, la de Andrés, más idealista, y hasta podríamos decir que intuitivamente estoica. De alguna manera estos textos son el soporte donde encaja la información de los otros capítulos. En general, el lenguaje empleado en el libro es ágil, eficaz, limpio, permitiendo que la lectura sea amena y ofreciendo capas adicionales de significados para quienes quieran adentrarse en las referencias históricas y culturales que a manera de claves va insertando Eric en algunos pasajes de la novela. El autor ha conseguido algo parecido a lo que se ve en algunos puzzles tridimensionales armados a partir de piezas de madera de diferentes formas, en los que puede parecer por momentos que algunas piezas no terminan de casar del todo, como que hubiera un cierto juego, un espacio sobrante entre ellas, hasta que ponemos en su lugar la última pieza y vemos que todo queda firmemente ensamblado. Eso es lo que consigue él con el epílogo. Espero que disfruten la lectura del libro tanto como yo en este momento. Gracias. Buenas tardes, agradezco la invitación, es un gusto compartir en mesa nuevamente con Gonzalo y con Eric. Hace años que no estoy por aquí y agradezco a la organización de CAELIT por este espacio, por este momento. He preparado un texto que espero que no me queda un poco largo, pero bueno, trataré de leerlo de manera rápida y sostenida. Por lo general no suelo comentar los libros que edito. A lo sumo me atrevo a redactar un texto de menos de 200 palabras para la contraportada. Pero hay ocasiones como esta que acepto con gusto el encargo porque se trata de un libro de características especiales, pero sobre todo porque desarrolla un tema de particular interés para mí, de manera que no comentaré en sentido estricto la primera novela de Eric Fernández, cuyo título Tales encierra un enigma y propone un reto. Comentar un libro es, hasta cierto punto, emitir un juicio de valor. Sin duda, el hecho de haber publicado Tales bajo mi sello editorial y con ello incluirlo en mi catálogo es un acto suficientemente claro en sí mismo. Significa que el libro me gustó, que le vi futuro, que se ajusta a mi propuesta editorial, que tendrá un impacto en la República Literaria. De manera que me eximo de comentarlo.
pero no te asustes. Pero lo usaré de pretexto para reflexionar sobre uno de los temas más fascinantes que le ha quitado el sueño a más de uno, la inmortalidad. ¿De dónde surge el deseo de alcanzar la inmortalidad? ¿Es solo un miedo a la muerte? Dejaremos la posible respuesta para más adelante. Antes especulemos un poco en torno a lo que se supone que hay detrás de la inmortalidad. Esta condición plantea desafíos éticos en términos de distribución de recursos, desigualdad, pérdida de sentido de la vida y sobrepoblación. ¿Se imaginan un mundo lleno de inmortales? Por tanto, la inmortalidad sería para unos pocos, un grupo selecto de escogidos que constituiría una suerte de logia u orden esotérica, con códigos, protocolos y estrictos ritos de iniciación. Sus miembros, muchas decenas, pero no más que unos pocos cientos, valorarían 3 aspectos clave: prolongar la vida, permitir el avance del conocimiento y las experiencias personales y contribuir al desarrollo de la sociedad. Sin embargo, habría que lidiar con el aburrimiento y la pérdida del sentido de la vida. En el ámbito de la estética, la inmortalidad podría afectar la trascendencia artística al alterar las nociones de legado, cambio y evolución de diversas disciplinas y expresiones. De hecho, esta condición limitaría la trascendencia artística al reducir la sensación de finitud y cambio que por lo común genera la creatividad. La inmortalidad presenta maravillosas ventajas, entre ellas la eliminación del miedo a la muerte, la posibilidad de vivir múltiples experiencias y el potencial para acumular conocimiento y sabiduría en el transcurso del tiempo. Pero estas prerrogativas justifican la plena desconexión con el ciclo natural de la existencia. ¿Cómo sopesar esto? Si alguien nos ofreciera la inmortalidad a cambio de mantener para siempre, en un sentido muy literal, un perfil bajo, sin ninguna aspiración típicamente humana, ¿aceptaríamos? No hay casuística, y si la hay, esta es muy reservada porque, ya sabemos, se trata de algo ultra secreto. Pero la inmortalidad en el mundo zoológico de alguna manera existe. Hay al menos un tipo de medusa que sería inmortal. Se trata de la Turritopsis dorni, que es conocida por su capacidad de rejuvenecer y, en teoría, ser potencialmente inmortal. Cuando esta medusa se lesiona o envejece, evita la muerte volviendo a una fase de pólipo bebé, reabsorbiendo sus tentáculos y quedando en reposo como una masa de células indiferenciadas en un rincón seguro del fondo marino. Esto lo dice la biología, pero los mitos, que encierran grandes verdades, nos brindan diversos personajes y escenarios que pueden darnos luz para tomar, dado el caso, una decisión bien pensada en caso de que nos ofrecieran la inmortalidad. El mito de Tinotus, a quien se le concedió la inmortalidad, pero no la eterna juventud, explica la tragedia de ser inmortal que no puede escapar al deterioro del cuerpo y la vejez. Tinotus se hizo tan encogido y arrugado que se le encerró en una habitación y su voz siguió fluyendo sin cesar. En otra versión se convirtió en una cigarra. Otro mito, el de Prometeo, también nos advierte del aspecto trágico de la inmortalidad. Prometeo robó el fuego divino para darlo a los humanos y desafió a los dioses. Este mito aborda la inmortalidad desde una perspectiva filosófica, un poco de castigo, al cuestionar el poder divino y la condición humana. En el ámbito filosófico, Platón abordó el tema de la inmortalidad por medio de la teoría de las ideas, sugiriendo que el alma es inmortal y que busca alcanzar un estado superior de conocimiento y sabiduría. Aristóteles hizo lo propio al centrarse en la noción de la psique o alma, considerándola como la forma vital de un ser viviente, aunque no necesariamente inmortal. Epicuro se enfocó en la idea de que no hay vida después de la muerte y que el placer y la ausencia de dolor son los objetivos principales de la vida. Séneca exploró la idea de la inmortalidad del alma y su relación con la virtud y la sabiduría. Cabe anotar que, desde la perspectiva judeocristiana,
que de algún modo hereda algunas posturas de estos filósofos, el tema de la inmortalidad se resume en la creencia en la vida eterna, la resurrección de los muertos y el juicio final como parte de la fe religiosa. En el ámbito de la literatura y el cine, la inmortalidad ha sido motivo de obras de extraordinario carácter y trascendencia. La ciencia ficción ha abordado el tema de la inmortalidad mediante conceptos como la transferencia de conciencia, la clonación, la ingeniería genética y la exploración de sociedades futuras en las que la inmortalidad sería o es posible. Asimismo, la ficción fantástica tiene diversos títulos que hurgan en el mismo tema, que propone tanto personajes míticos y seres sobrenaturales como criaturas legendarias que poseen la cualidad de la inmortalidad. Resulta inevitable mencionar el cuento El Inmortal de Jorge Luis Borges. En este se plantea estéticamente la inmortalidad como una carga y una maldición, indagando en la idea de la eterna repetición y el agotamiento del tiempo. Este relato, publicado originalmente en 1947 en la revista Anales de Buenos Aires, plantea una estructura muy bien montada en la que la intersexualidad cumple una dinámica que resulta extraordinaria. En este punto, en el que un inmortal, Borges, escribe sobre un inmortal, cabe preguntarse qué diferencia la inmortalidad biológica de la estética. Quizá la inmortalidad somática, biológica, se refiere a la capacidad de un organismo para no envejecer ni morir naturalmente, mientras que la inmortalidad estética se relaciona con la permanencia de la obra de arte a lo largo del tiempo, más allá de la existencia del artista, que de algún modo también se convierte en inmortal. Volvamos al escenario en el que alguien nos ofrece la inmortalidad. ¿Cómo quedaría la única certeza que ha cruzado por la cabeza de toda persona, es decir, que algún día morirá? ¿Cómo afectaría su concepción del mundo si de pronto alguien alcanza la inmortalidad biológica? Sin duda se vería afectada por la pérdida del sentido de la finitud y la urgencia, lo que podría generar un cambio radical en su cosmovisión y motivaciones. Como se sabe, la condición humana, es decir, las experiencias y características comunes al conjunto de seres con racionalidad desde el flujo de su naturaleza, como la mortalidad, la libertad, el sufrimiento, la moralidad y las relaciones personales en el contexto sociocultural de la existencia, sufre también un revés desde la perspectiva de la inmortalidad. La posibilidad de la inmortalidad plantea preguntas importantes sobre la condición humana y su relación con el tiempo y la llegada inexorable de la muerte. Estas preguntas que surgen incluyen la naturaleza del tiempo, el propósito de la vida, el significado de ser mortal y cómo la inmortalidad afectaría nuestros vínculos, costumbres y conocimientos. Como es posible advertir, la inmortalidad plantea desafíos filosóficos y éticos significativos y es importante considerar cuidadosamente sus implicaciones antes de anhelarla y buscarla. En el caso de un escritor en ciernes, que es un poco lo que ocurre en Talis de Eric Fernández, ¿qué sería lo conveniente? ¿Aceptar o rechazar la inmortalidad? Es una pregunta profundamente perversa. A más de uno le gustaría explorar la idea de la inmortalidad en sus obras, pero es también importante valorar la naturaleza finita de la vida. No cabe duda que al aceptar la inmortalidad, un ser humano podría sacrificar la totalidad de su naturaleza finita y cambiante de la vida, así como las experiencias y relaciones que se derivan de ella. Hay en esto mucho de vieja alquimia. La alquimia proyecta la inmortalidad por medio de la búsqueda de la piedra filosofal, una sustancia legendaria que se cree puede conferir la vida eterna, además de transmutar metales en oro. La piedra filosofal ha sido y aún es metáfora y alegoría de muchas propiedades místicas y mágicas, como bien se relata en las leyendas de alquimistas legendarios como Nicolas Flamel, que nació en 1330 y supuestamente murió en 1418, y el conde de Saint-Germain, nacido en 1693 y supuestamente fallecido en 1784.
que supuestamente lograron descubrir la piedra filosofal y, de ser así, así de cierto, estarían con nosotros, pero como parte de una cofradía no humana o cuasi divina. Pero además de la alquimia, la criogenia y el transhumanismo también se asocian con la promesa de la inmortalidad. La criogenia es la práctica de preservar cuerpos o tejidos a temperaturas extremadamente bajas con la esperanza de revivirlos en el futuro. En cuanto al transhumanismo, este es un movimiento intelectual que busca mejorar y transformar la condición humana por medio de la tecnología y el avance de la ciencia. Así, el transhumanismo plantea la inmortalidad mediante la mejora y prolongación de la vida sobre la base de la ingeniería genética y de la cibernética. Todo se resume finalmente a dos posibilidades de inventar en el mundo de la escritura creativa: la ficción fantástica desde el influjo de la alquimia y la ciencia ficción a la luz del transhumanismo. ¿Y por qué camino va Eric Fernández en Talis? La respuesta no es sencilla. El autor ha optado por una interesante ambigüedad que se diluye en la personalidad de los interlocutores que participan en un exquisito ejercicio mayéutico que transcurre en una noche oscura del alma, es decir, en el imperio de la soledad, la desolación y la incomprensión. Por un lado, un sujeto con una mentalidad fuerte, un profundo sentido de propósito y una actitud desapegada hacia la vida terrenal para asumir la inmortalidad sin mayores sacrificios o dudas existenciales. Y por otro, probablemente un individuo con falta de empatía y apego emocional, perfil que facilitaría aceptar la inmortalidad sin mayores dudas existenciales, pero cuya falta de consideración por lo demás podría plantear otras preocupaciones éticas. Por último, solo queda notar que la mayor paradoja de la inmortalidad es la posibilidad de que, al alcanzarla, se pierda el significado y la apreciación de la vida misma, de modo que el deseo de conseguir la inmortalidad es como la llamada del vacío o un canto de sirena. No es miedo a la muerte, respondiendo a la pregunta inicial. Se trataría más bien de la autodestrucción perpetua, como el mito de Sísifo o el castigo de Prometeo. Yo quiero felicitar a Eric Fernández por esta primera novela, una novela muy especial, una novela fantástica o de ciencia ficción, no me queda claro, eso queda en la duda del lector, y disculpen el spoiler, pero lo interesante en Talis es ese diálogo, ¿no? y esos insertos que tiene, que nos ha comentado Gonzalo, ¿no? Ese diálogo extenso, ese diálogo platónico, maravilloso, que nos da mucha luz y tanta esperanza como desesperanza. Lo felicito a Eric y estoy muy contento de haberlo publicado. Fíjate que me convenció. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a quienes organizan el CAELIT, de verdad. Muchas gracias a Chantal, muchas gracias a Chantal. Estaba molestando un rato por el celular, así que sí, la víctima, pues, ¿no? Y quiero agradecer obviamente a Pepe Donaire, aquí a mi izquierda, y a mi derecha Gonzalo Málaga, que a uno por darle voto de confianza a mi proyecto, definitivamente, y por sus generosas palabras, y el otro por segunda vez presentar mi novela, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, de verdad. Y es bastante curioso porque la primera vez, mi primer cuento, el primer cuentario que yo escribí, que publiqué, lo presenté aquí, en el CAELIT, pero fue el año 2017. O sea, imagínense cuánto tiempo ya. Yo terminé la carrera en 2016, ¿no? Y de hecho yo en 2017 publiqué, y con la misma me fui a Argentina, donde viví un año. Y una de las cosas que yo pensaba en esos momentos, me acuerdo que me presentaron un profesor de la Villarreal, que bueno, ya no trabaja aquí, ¿no? Y bueno, dos profesores que ya trabajan aquí, efectivamente. Estaba muy nervioso al principio, ¿no? Sobre todo porque uno de ellos tenía fama de a veces ser un poco complicado a la hora de presentar, y yo no sabía qué demonios iba a decir. Así que, ¿qué tal si destruye mi novela, mi libro de cuentos aquí delante de todo el mundo? Y normal no lo hizo, ¿no? Habló mucho de él mismo, no destruyó pues el cuento.
comentario, ¿no? El caso es que conforme he ido presentando proyectos, he superado el nerviosismo al principio, que tuve la primera vez, ¿no? Y creo que parte es por la reconciliación con el hecho de, primero que nada, cuando yo subí aquella primera vez en ese Caelid, como les digo, a pesar de que había publicado un libro de cuentos, no sentía que era un escritor todavía, ¿no? Ahora ya, desde hace algunos años, me he reconciliado con la idea que soy un escritor. Y cuando creo que te reconcilias con esta idea, asumes aquello que has escrito. Asumes tus palabras, las asumes con seguridad, incluso si al final pues no es lo que quizá hubieras querido que fuera, ¿no? Y yendo por este camino, yo comencé Talis, el proyecto, justamente lo desarrollé, el primer borrador lo desarrollé en Argentina, ¿no? Con esta idea de darle la contra al cuento El Inmortal de Borges, que justamente Pepe ha mencionado, ¿no? Yo pensaba, ¿pero por qué? ¿Por qué la inmortalidad tiene que ser esto aburrido, cansado, ¿no? Si yo pudiera vivir, quedarme a mis 30 años y vivir 1000 años, sería genial, ¿no? O sea, imagínate tu cuerpo plenitud, ¿no? Y hacer de todo, ¿no? O sea, yo dije, pucha, ¿yo qué no haría, pues, ¿no? Con 1000 años de edad más todavía. Y de hecho, yo se lo mencioné en la primera presentación de la novela, también vino en mi ayuda una película que un amigo mío que no tiene nada que ver con la literatura me enseñó, que se llama El Hombre de la Tierra, de un cromañón que ha logrado vivir hasta el tiempo presente, ¿no? Y también te presenta el otro lado, ¿no? La curiosidad, ¿cómo se llama? El hambre de conocimiento, pero también los retos pues, de la inmortalidad. Pero yo creo mucho en esta idea que seguramente ustedes como estudiantes de literatura habrán leído y si no lo van a leer, que es lo de la muerte del autor, ¿no? Yo, mientras escribía, los propósitos iniciales que tuve se diluían, se comenzaron a diluir, ¿no? Y comenzó a asomar mi inconsciente, mis preocupaciones, y una de las cosas que me preocupaban y que salieron a flote es, claro, que este grupo de inmortales que yo planteo aquí en la novela más bien quiere quedarse al margen del mundo, ¿no? Porque de hecho ellos dicen eso, la inmortalidad no vive, para que la inmortalidad funcione, no puede llamar la atención. Y si se dan cuenta, peor todavía en estos momentos de redes sociales, en donde todo el mundo está intentando llamar la atención constantemente, es como que lo veríamos medio antinatural, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también me vino a mente este alter ego cuando comenzó, ahora ya no lo es tanto, Andrés, el escritor, ¿no? Y sus preocupaciones mucho más altruísticas, mucho más como vamos a cambiar el mundo con la literatura, que quizá tengan, ¿no? No lo sé, espero que de algún modo crean que la literatura puede lograr algo importante. Yo aún lo creo, ¿no? Y yo tengo 38 años, así que creo que si estás en sus 20 por ahí, con mayor razón. Espero que el cinismo todavía no haya corroído pues, el espíritu. Pero por eso mismo estos dos personajes son en parte dos lados de mí mismo, ¿no? Un lado que a veces tiende a la decepción, ¿no? Tiende a pensar o a ver, por ejemplo, si hay noticias. Me deprime a ratos porque veo que todo es circular, ¿no? Todo se repite y se repite peor, ¿no? Pero hay otra parte de mí que todavía tiene ciertas esperanzas y yo pienso que escribir en parte es eso también, un voto de esperanza, ¿no? De creer algo más allá de... Sin embargo, una vez más invoco esto de la muerte del autor porque al final yo lancé la novela en el mundo y eso es lo que yo aprendí mucho en la maestría, ¿no? Teníamos un profesor que era como, bueno, ya vamos a tallerear tu texto, ¿no? Y tu deber como autor es callarte y tomar notas. Y durante 15 a 20 minutos todo el mundo podía decir lo que pensaba de tu trabajo, de tu entrega. Y había gente generosa, había gente que te hacía basura el texto, ¿no? Y tú tienes que callarte. O sea, callarte, nada más no podías decir nada, se te apuntaba. Y creo yo que eso a mí me dio más bien, en vez de desanimarme, me dio cierta solidez como para pensar, bueno, cuando tú lanzas un texto al mundo,
ya deja de ser tuyo. O sea, obviamente es tuyo en el sentido que tiene nombre, pero la gente va a interpretar un montón de cosas, ¿no? Y no puedes estar preocupándote pues, por quién le gusta, quién no le gusta, o quién interpreta de tal o cual manera, ¿no? Por lo mismo, yo creo, y esa es mi invitación a ustedes, ¿no? Espero que se lean Portalis, lo lean, y luego, no sé, me buscan en redes sociales para quejarse incluso, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Odié tu novela, ¿no? Pero al menos sabré que la han leído. Y eso es lo que siempre digo, ¿no? Al menos sabré que han leído el trabajo, y eso a mí me parece, pues, meritorio, ¿no? Leer, y eso es otra cosa, ¿no? Con esto termino. Si ustedes están en literatura, que espero que sea una vez más, porque dijeron, oye, se esta literatura, y no como gente que yo conocí que, no, es que quería estudiar Derecho, pero literatura tiene 2 puntajes y digo, voy a cambiar, ¿no? Creo que es porque todavía confían en el poder de las letras, ¿no? Y eso a mí me parece, pues, esperanzador. Eso es todo, gracias. Sí. ¿Va a haber unas preguntas? ¿Vamos a terminar aquí? Sí, a ver si tienen algunas preguntas. Ya, antes quería decir que aquí mi editora trae unos ejemplares por si se animan, ¿no? ¿Dónde está el? Con el casi 40% de descuento. Con casi 40% de descuento, vamos a dejar 30 soles, después vamos a presentar y voy a hablar con Chantal, ¿no? Pero ya, si se animan, genial, ahí estoy acá, lo firmo, y como digo, luego se quejan si desean, ¿no? Una vez que lo lean. Ok, gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la atención. ¿Tendrán alguna consulta?